cáncer del cuello uterino. Ajá. O del cervix, que es lo mismo. Sí. Ese va a ser el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Excelente. Cuénteme. Pues mire, el cáncer del cuello del útero o cáncer del cervix. Ajá. Cuello y cervix es lo mismo. Sí. Es un cáncer a nivel de países desarrollados, uno de los menos frecuentes. En Estados Unidos, por ejemplo, ese cáncer está a nivel de el octavo en la mujer. Ah. Mientras que en República Dominicana es lo inverso. Ese compite con el cáncer de mama entre el primero y segundo. O sea, quise abordar para que prestemos atención, sobre todo a las mujeres y todo el mundo, porque los seres humanos estamos tan intrínsecamente ligados que hombre y mujer prácticamente somos lo mismo. Sí. Es decir, que esta charla va también para los hombres, que pueden tener una hermana, una madre, una hija, una nieta, etc. Entonces, el cáncer del cuello uterino es un cáncer que se produce fundamentalmente en mujeres que han tenido o tienen relaciones sexuales. Ajá. Pudiera decirse que es un cáncer de transmisión sexual. Casi exclusivamente. ¿Por qué? Porque si la mujer no ha tenido relaciones sexuales, no va a padecer cáncer del cuello del útero. Pero interesante. Y está relacionado, la causa, ya no se habla de probabilidad, sino la causa es el virus del papiloma humano. Hay varios virus del papiloma. En este caso, los virus que están involucrados en el cáncer del cuello del útero es el número 16, 18, 31, 33, 35 y 39. Porque hay muchísimos virus del papiloma, pero en este caso, esos son los que están vinculados con el cáncer del cuello del útero. Aquí mueren en nuestro país alrededor de 3 mujeres mensual cada mes de cáncer del cuello uterino. Estamos dando cifras del 2018 y estamos también tomando en cuenta muchas mujeres que mueren y nunca entran en las estadísticas. Tenemos un subregistro muy grande, es decir que yo me atrevería a aventurar que posiblemente que mueran 4 o 5 en vez de 3 mensual. Wow. Por causa de este cáncer del cuello del útero. Es un cáncer que en su etapa inicial no da síntomas. La mujer se mantiene sin ningún tipo de sospecha, nada que la alerte o que le haga ir al médico, porque no se siente absolutamente nada. Vamos a decir también, y es de suma importancia para las mujeres que me están escuchando, que este tipo de cáncer es más frecuente en mujeres que tienen una vida sexual de múltiples parejas. No exclusivo, porque hay mujeres que no han tenido una sola pareja, pero es más frecuente en mujeres que tienen varias parejas y en mujeres que comenzaron a tener relaciones sexuales muy tempranas. Que a propósito, cada día en nuestro país las mujeres están teniendo relaciones sexuales más temprano. Pero en ese mismo tema, ¿cuál es la edad recomendable para una mujer comenzar a tener relación? Bueno, nosotros no podemos hablar de edad recomendable para tener relaciones. Si te respondo con propiedad, yo te diría que la edad recomendable para tener relaciones es cuando la persona está en capacidad para hacerse responsable de la consecuencia que trae esa relación. Pero somos seres humanos. Sí. Y lo que sí sabemos que los seres humanos tienen relaciones sexuales. Por lo tanto, obviamente, las relaciones sexuales deberían ser para adultos. Sí. Pero decir eso, aspirar a eso, sería una utopía. De modo que más que hablar de edad recomendable, es más bien educar a la persona para si va a tener una relación sexual, se proteja de las infecciones. Es decir, que no me atrevería a aventurar de edad recomendable. Ahora, si tú me preguntaste de edad recomendable para tener hijos, ya eso sería otra cosa. Pero para tener relaciones es una variable demasiado problemática que no pienso que
que debamos abordar, podemos abordarla, pero en otro Sí, porque otra van a ocasión. salir muchos feministas, mucha gente diciendo no, que no, que sí, que sí. Entonces, cada quien que entienda Exacto. lo que debe. Pero en el caso particular de la mujer, porque tú me preguntaste de relaciones sexuales, no en la mujer, sino en genérico. En el caso particular de la mujer, la relación sexual joven tiene otra connotación Ajá. muy importante, porque la mujer es la que se embaraza. Sí. El joven no se embaraza. Es decir, un muchacho, un joven, no se va a embarazar. Por lo tanto, no es lo mismo relaciones sexuales en un varón que en una hembra, por el punto de por lo concerniente al embarazo. Una joven trae un embarazo, 12 años. Yo incluso he practicado parto hasta con 11 años, que es la menor edad que he tenido. Entonces, ¿qué representa eso para una joven? Bueno, lo primero que se detiene es su desarrollo, sí. Desarrollo físico, se altera, y su desarrollo social y académico también, pero eso sería tema para otra ocasión. Entonces, en el caso del tema que nos concierne ahora, el cáncer del cuello uterino, lo que sí sabemos que las mujeres que tienen relaciones sexuales más tempranas van a estar más involucradas. La edad para producirse ese cáncer, el cáncer del cuello uterino, lo más frecuente son alrededor de los 50 años, pero puede haber cáncer hasta mujeres con 20 años de edad. Pero sí sabemos que la media ronda los 50 años. Hemos tenido casos de 40, 35, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo preocupante o no preocupante? Preocupante e interesante en el caso del cáncer del cuello uterino. Lo más importante es, primero, que es una enfermedad relativamente frecuente, como cáncer, una de la segunda o primera cáncer en la mujer dominicana, con la consecuencia que puede traer ese cáncer, tratamiento, gasto, sufrimiento y muerte. Otro aspecto importantísimo es que el cáncer del cuello uterino teóricamente sería el único cáncer en el mundo que se puede evitar. De ahí entonces la importancia de abordar el tema, porque lo podemos evitar. ¿Y cómo lo evitamos? Con una prueba muy sencilla que se llama Papa Nicolau. Papa Nicolau es el apellido de un médico que fue quien introdujo el examen. No lo sabía, lo había escuchado. Sí, de ahí que viene el nombre Papa Nicolau, el nombre de apellido de un médico. Entonces, con el Papa Nicolau se van a ver a tiempo los cambios que pueden conducir a este cáncer del cuello del útero. Se van a aplicar tratamiento que corresponda, entonces vamos a evitar el cáncer. Es decir, que si los demás cáncer que existen en el mundo fuera como lo del cuello uterino, pudiéramos decir que casi el problema del cáncer estuviera resuelto. Entonces tú me preguntarías, ¿y entonces por qué tenemos tantos casos en dominicanos? Si usted me dice, doctor, que se puede evitar, bueno, porque realmente el Estado dominicano no tiene en cuenta la salud en forma muy adecuada. No es, en la práctica, no es lo prioritario para el Estado dominicano darle salud a la gente apropiada. ¿Por qué digo esto? Porque si usted sabe que con un Papa Nicolau, y lo tienen que saber las autoridades nuestras, yo trabajo en un sector público, tratando con mujeres, con este tema. Y trabajé por varios años, ahora estoy en otro departamento. Pero si se sabe que podemos evitarlo con el Papa Nicolau, eso significa que hacerle Papa Nicolau a las mujeres dominicanas debe ser una de las prioridades más importantes a nivel de los hospitales públicos. Y hay situaciones que nos pasamos varios meses y no se hace un Papa Nicolau en un hospital porque falta cualquier tontería de fácil solución y no se hace. ¿Por qué? Porque no se toma en cuenta. Así como tenemos en cuenta el asunto de la muerte de las mujeres por parte de su pareja, que es bueno que se tome en cuenta, debemos tener en cuenta el tema, con la ventaja de que en podemos hacer más que con el caso de la muerte de la mujer. Porque en este caso no hay que modificar una conducta, simplemente es aplicar un tratamiento preventivo. Entonces, ¿qué se recomienda? Entonces, Papa Nicolau. Ahora bien, avanzando en el caso del cáncer del cuello uterino,
Cuando el cáncer está avanzado, en una etapa avanzada o medianamente avanzada, entonces van a aparecer los síntomas. Y esos síntomas son básicamente sangrado, le llaman un sangrado postcoital, es decir, después del coito o relación sexual, la mujer siente como un manchadito. Puede tener también un sangrado en cualquier momento, aunque no esté relacionado con las relaciones sexuales, y que no tenga tampoco relación con la menstruación. Entonces una mujer que de repente, que con frecuencia anda visitando médicos porque tiene un manchado y se pierde a veces mucho tiempo. Puede hacer sus preguntas a través del 809-279-4219, a través del Facebook Carlos Antonio Corporán y Starling Javier. Entonces estas mujeres que ya comienzan a dar síntomas como consecuencia de ese cáncer del cuello del útero, cuando dan síntomas, es decir, o signo, ya el cáncer está avanzado. Y ya entonces el pronóstico sería mucho peor que cuando no hay síntomas. Entonces, primer síntoma, sangrado. Un sangrado casi siempre tipo manchado, que posteriormente pudiera pasar a una hemorragia propiamente hasta el punto de tener que transfundir a la mujer. Un síntoma muy importante que es casi característico es un olor fétido, un olor, digamos, como a carne podrida, que cuando llega un paciente con eso, ya prácticamente solamente con ese olor, tenemos casi el diagnóstico. Lo que nos falta es simplemente introducir el espéculo y vamos a ver el aspecto del cuello, un cuello, vamos a decir, completamente ulcerado, con fragmentos de tejido desprendiéndose, y si lo tocamos vamos a encontrar que el cuello está duro, o con lo digo, pétreo, así como si fuera una piedra. Esas son ya características de un cáncer del cuello del útero avanzado. La mujer también pudiera sentir dolor, entonces vendría ya otro tipo de complicaciones que tendrían que ver con la extensión de ese cáncer. Donde primero se extiende obviamente es a la vagina, que está adherida siempre al mismo cuello, al parametrio, o sea, los lados del útero, a la vejiga y a los riñones, y puede eventualmente dar metástasis, extensión de ese cáncer a cualquier otra parte del cuerpo. La mujer entonces puede venir con síntomas de retención de orina, porque los uréteres se le van a ser afectados, entonces impide que la orina circule libremente. Entonces pueden venir con los pies hinchados, o sea, edematizados, el término que usamos en medicina. Todo eso son ya obviamente signos y síntomas de un cáncer avanzado. ¿Con qué frecuencia usted atiende jóvenes en esta? Bueno, en realidad yo actualmente yo no atiendo ese tipo de pacientes, porque yo ahora estoy trabajando en el departamento de enfermedad de transmisión sexual. Okay. Pero obviamente eso no implica que no vea. De hecho, la semana pasada nos llegó un caso muy doloroso, realmente penoso. Una mujer que llegó ya diagnosticada en un hospital, en un centro de Santo Domingo, de cáncer. Ella me dijo que no contó que tenía el cáncer y quería como buscar solución. Nosotros intentamos referirla al departamento de ginecología y de oncología del hospital, y supimos que a los 2 días esa señora murió. Wow. Nosotros la referimos y murió. Es decir, que en cualquier momento puede llegar un caso. No es afortunadamente un caso tampoco que uno lo anda viendo todos los días, pero porque por suerte no todas las pacientes mueren. Dijimos al principio que mueren, caso documentado, 3 mujeres aproximadamente mueren cada mes en República Dominicana. Y yo conozco varios casos que yo he manejado cuando tenía mi consulta privada, de pacientes que le hicimos el diagnóstico, la enviamos donde había que enviarla a los oncólogos, y la paciente moría y no quedaba registrada en ninguna parte de murió de cáncer. ¿Y entonces? ¿Cómo nos maneja la estadística? Bueno, ni hablemos de eso, de cómo se manejan las estadísticas en nuestro país. Vamos a una pausa, luego de la pausa continuamos con el doctor y su excelente tema. Hábleme del tema, porque es muy interesante, tomando en cuenta de que, como vemos muchas mujeres que probablemente ni siquiera saben que están padeciendo de eso. Sí, sumamente importante. Mire,
y vamos a hacer un poco anecdótico, porque no tiene mucho sentido hablar de términos médicos, científicos, técnicos, que sí lo podemos hacer, pero lo que queremos es más bien que llegue a las mujeres, a la persona que nos están escuchando. Sí. A pesar de que yo no trato directamente el cáncer, no lo trataba cuando estaba en mi consulta, ni en la consulta privada ni en el hospital, pero eso no impidió que en tantos años me llegase pacientes a las cuales era yo quien le hacía el diagnóstico en mi consultorio. Es decir, esas mujeres iban, una gran parte de ellas, y salían del consultorio con el diagnóstico de cáncer del cuello uterino. Obviamente no significaba que yo le daba esa noticia ahí mismo, porque yo tenía que primero que confirmárselo, haciendo los estudios correspondientes. Una vez confirmado era que le daba la información, porque no se debe dar noticias de algo tan importante sin que haya seguridad. Pero hay 1 millón de médicos que te dicen que se mueven 3 meses y ya. No, eso es algo completamente absurdo. Además de que no tiene fundamento. No hay ningún médico en este mundo que pueda decir con cuánto tiempo va a durar un ser humano. ¿Están escuchando? Eso es un disparate. ¿Están escuchando? Ahora bien, la pregunta que tú formulas plantea es sumamente importante. Muchas mujeres, o una gran cantidad de mujeres, se va a hacer el diagnóstico en el consultorio y ellas no van a sospechar que tiene ningún tipo de enfermedad. Hay que se detecta. Obviamente cuando se detecta ese cáncer, porque ya la mujer tiene un sangrado anormal, ya el pronóstico es mucho más difícil, porque implica que está avanzado. Algo muy importante sobre el cáncer del cuello uterino que tiene que necesariamente abordarse es lo que tiene que ver las clasificaciones que se hacen para la patología del cuello o del cervix. Esas clasificaciones que salen en el Papa Nicolau. En el Papa Nicolau van a reportar las anormalidades que van a reportarse, son básicamente lo llamada neoplasia cervical intraespitelial, que son lo llamado NIC, N-I-C, que viene un Papa Nicolau grado 0, sería lo ideal. Significa que no hay nada, ni siquiera inflamación. Grado 1, ya con un NIC grado 1, una neoplasia interpetual grado 1, es una alteración que le dice al médico que tiene que mantenerse en observación, porque esa paciente pudiera avanzar en unos años a un NIC grado 2. Y ya del grado 2, entonces da un paso a un NIC grado 3. Cuando reporta el Papa Nicolau, NIC 1 o 2, o sea, son neoplasias intracervicales que son de leve y mediano grado, y pudieran regresar, es decir, resolverse incluso sin ningún tipo de tratamiento. Bien. En este caso, si hay inflamación, infecciones, se tratan y se observa bien de cerca. Hasta ese momento no hay que aplicar ningún tratamiento invasivo, aunque hay médicos que deciden actuar inmediatamente dependiendo de la situación reproductiva de la mujer, y hasta cirugía le hace. Entendemos que un poco exagerado, pero tampoco es criticable que el médico se aborde a resolver definitivamente eliminar la posibilidad de cáncer de cervix. Pero lo que se plantea prácticamente a nivel académico no es actuar con tanta agresividad. Ahora bien, cuando el Papa Nicolau reporta un NIC, o sea, una neoplasia intracervical grado 3, ya hay que aplicar un tratamiento ya definitivo, porque son muy pocos casos que van a regresar y se van a normalizar sin tratamiento. Doctor, 3 consejos para esas mujeres que ni siquiera saben que están sufriendo. 3 consejos. Bueno, yo diría que quizás ni siquiera sea necesario 3 consejos, sino el consejo básico, imprescindible, ineludible, debe ser
que la mujer, una vez que ha comenzado a tener relaciones sexuales, aunque haya tenido una sola relación sexual en su vida, ya de por vida debe mantenerse haciéndose un Papa Nicolau todos los años. Con frecuencia van a ver que el médico le dice, incluso el mismo citólogo le pone repetir dentro de 6 meses. Eso no es necesario. No hay ningún tipo absoluto de abordaje científico que recomiende un Papa Nicolau cada 6 meses. Basta con hacérselo una vez al año. Y mujeres ya, digamos, que han tenido varios años, vamos a decir mujeres por 50 años en adelante, que tuvieron todos sus Papa Nicolau normales, ya se le recomienda hacérselo cada 2 y 3 años, ni siquiera tendría que hacérselo anualmente. Obviamente, si se lo quiere hacer anual, no hay ningún inconveniente, porque es una consulta donde el médico va a tomarla, no solamente para hacer el Papa Nicolau, el médico va a chequearle las mamas, y sobre todo, más que chequearle las mamas, va a enseñar a la mujer a cómo chequearse su mama para enfrentar el cáncer de mama, que todavía es mucho más, relativamente mucho más frecuente a nivel mundial. Pero el consejo específico para esta ocasión, con relación al cáncer del cuello uterino, y hay que, para el público que nos está escuchando, que popularmente a la gente le llama a este cáncer vaginal, aunque no es vaginal realmente, es cervical o del cuello, pero la mujer lo llama cáncer vaginal, aunque eventualmente llegará una época en el avance de ese cáncer que va a invadir a toda la vagina, pero el nombre correcto es cáncer del cuello uterino, porque hay un cáncer vaginal propiamente que no tiene nada que ver con el cuello, pero por suerte es mucho menos frecuente. Entonces, consejo número 1, un Papa Nicolau todos los años. Hágaselo en un hospital público o hágaselo privado, pero hágaselo. Y al médico que le enseñe a ver, para que usted misma pueda ver el resultado y sepa que eso es lo que tiene anormal ese Papa Nicolau o no. Es decir, no basta con hacerse el Papa Nicolau. Además de eso, la mujer debe saber qué es lo que está alterado en ese Papa Nicolau. Y es papel del médico enseñarle a su paciente cómo interpretar eso y qué es lo que tiene. Obviamente sería seguir mucho, porque lamentablemente sabemos por la práctica que eso no se hace, pero es lo que se debe hacer si queremos llevar el asunto a un nivel donde podamos tener control de una patología tan interesante y tan mortífera cuando no se toma la medida. Entonces, básicamente, con relación al cáncer del cuello uterino, el consejo número 1 y casi único, digamos, es el Papa Nicolau una vez al año. Y obviamente, ni hablar, el tener múltiples parejas, eso promueve la posibilidad de más relaciones sexuales. Las mujeres que tienen un hombre cuya pareja anterior murió de cáncer del cuello uterino, tiene más riesgo ella también de padecer un cáncer del cuello uterino. ¿Y cuál sería la explicación? Bueno, como sabemos que ese cáncer del cuello uterino está relacionado prácticamente 100% con el virus del papiloma humano, si la mujer de ese hombre anterior murió de cáncer o padeció cáncer del cuello del útero, obviamente que ese hombre también está portando el papiloma y se lo va a transmitir a ella. Bueno, doctor, no hay tiempo para más ya. Será el próximo miércoles. Vamos a abordar un tema exquisito como siempre, tomando en cuenta de que es importante todo esto. Vamos a cuidar nuestra salud, vamos a ir al médico y seguimos.